Bueno, ¿qué tal muchachos? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro curso de álgebra lineal. En este caso puede ser un poco diferente la estructura del contenido temático de álgebra lineal dependiendo si estamos en mecánica, electrónica e industrial, que en general se mantienen prácticamente igual en los planes de estudio, y de ingeniería civil, que también ahí ando con algunos de ustedes en ingeniería civil, en donde pues cambia un poquito el enfoque. Sin embargo, quiero avisar desde ahorita que pues el contenido en general de esta serie de videos que les voy a estar compartiendo pues va a cubrir las necesidades de ambos cursos, ¿ok? De ambos tipos diferentes de cursos. Bien, eh, basta mencionar por el momento que la asignatura de álgebra lineal es una asignatura abstracta, pertenece al área de las matemáticas, y al pertenecer al área de las matemáticas todavía no podemos ver la aplicación completa de estas herramientas, ya que lo es justamente eso, una colección de herramientas para resolver una serie de problemáticas matemáticas que se presentan en la aplicación de la física a la ingeniería. Muchos llegan a confundir el álgebra lineal con álgebra de matrices. Hay que aclarar algo aquí antes de comenzar precisamente, porque las matrices va a ser algo que va a estar presente a lo largo de un buen tramo del desarrollo del álgebra lineal, y que inclusive en temas avanzados del álgebra lineal y de ecuaciones diferenciales es prácticamente imposible separarse de la implementación o de la aplicación de las matrices en el desarrollo del álgebra lineal, y no nada más del álgebra lineal, sino de teorías más poderosas aplicadas a diferentes ramas de la ingeniería, llámese análisis estructural, mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, diseño de maquinaria, control, automatización, etcétera, por mencionar solamente algunos ejemplos. Entonces, en esta ocasión vamos a abordar el álgebra lineal en una trayectoria que es posiblemente la más común en los libros de álgebra lineal actuales para ingeniería. Hago el énfasis de que es para ingeniería, ya que el álgebra lineal podría estudiarse desde una perspectiva obviamente mucho más abstracta y pura para todos aquellos que vayan enfocados a la física pura y a las matemáticas, pero bueno, en este caso no es así, ya que pretendemos aplicarlo a la ingeniería. Haré un resumen bastante extenso, de hecho, de lo que viene siendo un recordatorio de matrices y determinantes, explicando cómo es que vamos a definir a una matriz para que entendamos y tengamos tranquilidad de su implementación en las operaciones matemáticas que están implicadas en el álgebra lineal. Posteriormente daremos una justificación de qué cosa es el determinante, y que a partir de ahí podamos utilizar únicamente su procedimiento, dando por hecho sus beneficios matemáticos, porque entender exactamente qué es el determinante podremos encontrar en diferentes bibliografías que, dependiendo del área, se le puede dar diferentes interpretaciones, abstractas, matemáticas, físicas incluso. Ok, una vez que terminemos el resumen o el repaso, el recordatorio de lo que son las matrices y determinantes, veremos que están sumamente ligados el desarrollo de los determinantes y de ahí varias propiedades operacionales de las matrices con el desarrollo de técnicas para la solución de sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones que vamos a denominar lineales, y que de hecho a partir de ahí empieza a surgir un poco la idea y la necesidad de justificar una teoría para generalizar la solución de sistemas de ecuaciones lineales, porque en nuestro caso vamos a descubrir que en la ingeniería hay una gran variedad de problemas. Voy a dejar ese anuncio que está ahí saliendo. Bueno, a ver, déjenme ver. Keep current color. But ask me again if... Vamos a ponerle esto a ver si ya me deja de estar dándole ese mensaje, perdón. En donde la solución de problemas de sistemas de ecuaciones lineales está asociado a muchísimos problemas. En la electrónica, a sistemas
bien condicionados de circuitos, mallas y elementos conectados en ellos, a la solución de ecuaciones diferenciales. Al estar asociado a ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales, podemos entrar en una gran rama de la física o de la matemática aplicada, que vendría siendo la dinámica de sistemas físicos. Podríamos decir hasta cierto punto que es la aplicación de las ecuaciones diferenciales, en donde nuevamente los que más vamos a estudiar son unos sistemas que llamamos lineales, que comparten propiedades con lo que se va a estudiar aquí en el álgebra lineal. Y nuevamente ahí abundan las técnicas matriciales y solución de sistemas de ecuaciones. Para la mecánica también va a abundar muchísimo en la teoría de control, en el diseño de mecanismos o de maquinaria, y en general hay una técnica que, seamos civiles, industriales, mecánicos o eléctricos, hay una técnica que se ha venido perfeccionando y diversificando en sus aplicaciones conforme más va pasando el tiempo, de la cual todos podemos vernos beneficiados para diferentes aplicaciones, llámese mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, electromagnetismo, y principalmente pues son esas. Bueno, y el área térmica también. Esta técnica es la técnica del elemento finito, en donde nuevamente también vienen implícitos procesos abundantes, complejos en cuanto a tamaño, tamaño de operaciones y cantidad, que tienen involucrados sistemas de ecuaciones lineales. Dada la importancia de los sistemas de ecuaciones lineales, se ha hecho un esfuerzo por entender entonces una generalización de la solución y de todas las problemáticas que podrían llegar a surgir alrededor de ellos. Así de interesantes pueden llegar a ser los sistemas de ecuaciones lineales. Bien, entonces, posteriormente de terminar un recordatorio de qué son las matrices, veremos el desarrollo o una forma de justificar una definición de lo que son los determinantes, que irá de la mano de sistemas de ecuaciones lineales. Esto va a ir bastante de la mano, el desarrollo de ellos, pero luego empezaremos a estudiarlos de manera meramente pura a los sistemas de ecuaciones lineales. Esto vendría siendo prácticamente una introducción para justificar la necesidad de una teoría general para esto, que la teoría va a ser el álgebra lineal. En el área de las matemáticas, el álgebra lineal es solamente una pequeña parte de tantas matemáticas que se podrían llegar a estudiar. El álgebra lineal, como nosotros la vamos a estudiar aquí en ingeniería, va a estudiar algo con lo cual vamos a pasarnos todo el curso: espacios vectoriales. Los espacios vectoriales pertenecen a un conjunto de, ¿cómo decirlo? A un conjunto de conceptos del álgebra lineal, porque el álgebra lineal estudia muchas cosas. En general estudia algo que se llama estructuras algebraicas. Las estructuras algebraicas es un conjunto de elementos, en este caso elementos matemáticos, llámese números, arreglos de números, diadas, ternas, matrices, funciones. Va a estudiar ese conjunto de elementos matemáticos bajo los cuales se puede definir un proceso de relación, cómo relacionar estos objetos entre ellos o con otros de otra naturaleza. Este proceso de relación se va a llevar a cabo o por medio de operaciones. En general vamos a decirlo así, operaciones. Entonces, una estructura algebraica podríamos decir que es un conjunto de elementos matemáticos con los cuales podemos hacer operaciones. Así de general y amplia es la definición, pero de toda esa cantidad grandísima de estructuras algebraicas que nosotros podríamos llegar a estudiar, vamos a estudiar únicamente una, que se llama espacios vectoriales. En alguna bibliografía, sobre todo europea, española, a veces a los espacios vectoriales les dicen espacios lineales. Hay que irlo mencionando desde ahorita por si en algunos libros que ustedes puedan llegar a utilizar de esta asignatura llegan a mencionar el concepto, y pues no pensar que son conceptos diferentes en nuestro primer contacto con esto, ¿ok?
Perdón por la pausa, de repente me echo unos traguitos de agua. Ok, los espacios vectoriales, vamos a aclarar el por qué es que son sumamente importantes y por qué están presentes por todos lados. Daremos una justificación desde el punto de vista ingenieril, cómo nos ha venido a beneficiar, de por qué la presencia de ellos. Y nos la vamos a pasar hablando de esto, de espacios vectoriales y cómo hacer operaciones en los espacios vectoriales. En general, lo podemos ir adelantando desde ahorita. Vamos a tener tres tipos de espacios vectoriales importantes para nosotros. No confundamos tres tipos con que solamente existan tres espacios vectoriales. Espacios vectoriales, existe una infinidad de espacios vectoriales, pero se clasifican en tres. En arreglos ordenados de números, en matrices, principalmente vamos a estudiar las matrices cuadradas, y funciones que sean continuas en un cierto intervalo de estudio, que lo vamos a denominar de esa forma. Si bien también puede mencionarse otro, pero no forma parte de un curso introductorio de álgebra lineal, también vamos a poder hablar de números complejos o arreglos de números complejos, pero este queda ligeramente olvidado en esta presentación de un curso introductorio, y vamos a estudiar estos tres. Al hablar de Rn, podemos hablar de los números reales, que sería R1, podríamos hablar de lo que pasa en el plano, R2, podríamos hablar de lo que pasa en R3, y posteriormente R4, R5, Rn. Nos vamos a dar cuenta que una primera justificación para trasladarnos de algo, de lo que podamos nosotros apoyarnos a una nueva teoría, son justamente estos tres. Estos tres, que son R, R2 y R3, tienen una representación geométrica, que cuando se suele considerar su representación geométrica, muchos autores manejan la letra E para hacer alusión al espacio geométrico bidimensional o tridimensional, por ejemplo. Es decir, de aquí podemos venir de la geometría. Aquí en la geometría podríamos decir que puedo yo todavía ver para creer. Mi vista, mis sentidos de la vista me alcanzan para poder definir y creer en leyes o procedimientos matemáticos que sean válidos. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar con esos principios matemáticos cuando lleguen a suceder procesos matemáticos en conjuntos de elementos que ya no pueda yo darles una representación gráfica? En el estricto sentido de la palabra, no puedo confiar en ello. Debo de buscar un proceso que me permita demostrar que es válido esos procesos operacionales. Entonces, este va a ser nuestro sustento, nuestro fundamento. De aquí vamos a sacar propiedades operacionales que me encantaría que todo conjunto en estudio siguiera teniendo, a pesar de que no lo pueda ver, como un R4 o Rn. Esos procesos matemáticos los vamos a plantear en cosas que nosotros llamamos axiomas. Los axiomas son enunciados o proposiciones que son tan evidentes y tan obvias que no van a necesitar una demostración para que nosotros creamos en ellas. Se necesita una lista de axiomas, lo más reducida posible, para que podamos nosotros generar un marco teórico bajo el cual hagamos, a partir de esas cosas obvias, deducciones no tan obvias ni evidentes que puedan generar en total una teoría basado en la menor cantidad de suposiciones. Bueno, esos axiomas van a ser los axiomas de los espacios vectoriales, y a partir de ahí empezará nuestro viaje formalmente con el álgebra lineal, y nos permitirá definir más allá de lo que podemos ver, Rn, y después matrices de 2×2, matrices cuadradas de 3×3,
y en general así hasta matrices de n por n. ¿Por qué nos interesará todo esto de las matrices? Acá podríamos hablar de que estamos hablando de sistemas de ecuaciones lineales que sean cuadrados. La solución de los sistemas de ecuaciones de sistemas de ecuaciones lineales, dependiendo de la cantidad de ecuaciones y de incógnitas, vivirá en uno de estos espacios vectoriales. Pero a muchos de estos sistemas de ecuaciones vamos a poderles dar una representación matricial, que lo hablaremos posteriormente. Y entonces tengo que estudiar al espacio de las matrices. Además de que no es la única situación. En la ingeniería existen diferentes cantidades, además de las escalares y las vectoriales, que son las llamadas cantidades tensoriales. Las cantidades tensoriales vienen siendo una herramienta muy poderosa para poder aplicar teorías mucho más generales y fuertes, es decir, poderosas para la resolución de problemas más complejos, como son los tensores. Por mencionar algunos, podríamos hablar del tensor de deformación, o así, más bien, podríamos ponerlo así, tensor de esfuerzos, tensor de inercia o tensor de constantes elásticas, que bueno, podríamos ponerlo como una G mayúscula en algunas ocasiones, que son elementos de la física, de la ingeniería también, que nosotros podemos utilizar en una forma mucho más poderosa en softwares o en programas que nosotros mismos hagamos, o para considerar una naturaleza más compleja de un problema. En el caso de la mecánica de sólidos, por ejemplo, utilizaríamos estos junto con este, y esto nos permitiría resolver problemas que puedan ser casos unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Y este es para la mecánica del cuerpo rígido, por ejemplo, que también va a ser sumamente útil. Los iremos mencionando en su debido momento. Y el espacio vectorial de las funciones continuas. Aquí no hay mucho más que poner, simplemente es poner una función continua en el intervalo que a mí me interese. Este es importante estudiarlo porque es el antecedente para la asignatura de ecuaciones diferenciales. Y después de la asignatura de ecuaciones diferenciales, en el caso, por ejemplo, de los mecánicos o los electrónicos o ingeniería industrial, existe la asignatura que puede llegar a variar en su nombre, pero en general podríamos llamarle dinámica de sistemas. Si bien dinámica de sistemas involucra sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos, térmicos, y pues con esos podríamos dejarle. En el caso de la ingeniería civil, claro que podríamos seguir hablando también de sistemas hidráulicos, pero podríamos bien poner las ramas por separado, ¿no? La hidráulica y una parte muy importante que sin duda tiene que estudiar el ingeniero civil, que son las vibraciones mecánicas, ¿ok? Todos esos, si bien tal vez en la carrera de ingeniería civil podría no llegar a manejarse este término como tal, su fundamento está en la correcta aplicación de las ecuaciones diferenciales y que conozcamos las técnicas de solución para las ecuaciones diferenciales. Y muchas de estas técnicas de solución están basadas en la teoría del álgebra lineal o métodos matriciales rigurosos para poder resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Bien, ese es el panorama general de nuestra asignatura. Y más o menos vamos marcando ahí cuál es nuestro objetivo y en qué nos va a servir en la aportación de nuestra carrera. Voy a ir abarcando este resumen que ustedes están viendo aquí, que dice 6, porque pertenece a la unidad 6 del temario de la materia de álgebra de primer semestre, en este caso de la carrera de ingeniería mecánica. Pero bueno, dando una revisada ahí a los temarios, he visto que en el caso de ingeniería civil y electrónica también llegan a contener estos temas en la asignatura de álgebra o en algunos casos también de geometría analítica. Bien, tal vez aquí me faltaría ponerlo propiamente como temario, ¿no?
vamos a ver como tema matrices y determinantes, que es esta unidad que vamos a ver aquí. Después vamos a ver una unidad de sistemas de ecuaciones, que son elementos que necesitamos antes de entrarle al álgebra lineal. Tenemos que aclararlos, se va a aclarar vocabulario y alguna nomenclatura, para después mencionar una introducción a las estructuras algebraicas. Posteriormente a eso veremos el tema de espacios vectoriales, después de eso veremos espacios vectoriales con espacio interno. A veces puede cambiar el nombre, espacios vectoriales euclidios con espacios con producto interno, perdón, estaba yo escribiendo mal eso, con producto interno. Con producto interno. Y para finalizar, aunque yo sé bien que se abarcan otros temas en el contenido temático, dada la longitud del curso que vamos a tener, creo que sería suficiente para abarcar bien una buena cantidad del curso. Transformaciones lineales. Ese va a ser nuestro contenido temático de este curso. Bueno, una vez dejando ahí nuestro temario, vamos a pasarnos ahora sí a la primera unidad, que vendría siendo matrices y determinantes. En esta ocasión voy a tomar unos apuntes que yo hice ya para darle lectura, hacer un proceso un poco más rápido, ya que la escritura de las matrices puede llegar a ser bastante tardada y tediosa, y además de que en algunos casos, me consta por la experiencia de dar la clase anteriormente a otros compañeros, no suelen tener un contacto adecuado con esto. Vamos, a veces ni siquiera alcanza el tiempo para que terminen esta unidad. Bueno, entonces empecemos con esta unidad. Matrices y determinantes. Matrices e igualdad de matrices vendría siendo el primer tema. Obviamente primero hay que definir qué cosa es una matriz. Y si bien pueden ustedes buscar diferentes definiciones, una matriz es un arreglo rectangular de números, m renglones y n columnas. Bueno, una matriz es un organizador, ¿ok? La razón o la justificación para que nosotros podamos generar una matriz podrían ser varias, pero voy a plantear una. Cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, por ejemplo esto, este sistema, 3x menos 4y igual a 7, se nos enseñan diferentes métodos. En este caso el que más voy a recordar ahorita a lo largo de todo el curso va a ser el método de eliminación, para lo cual multiplicaría yo a la ecuación de arriba por 3 y a la ecuación de abajo por 2, y posteriormente después de eso tengo que asignar un signo para que garantice la eliminación de la incógnita que escogí eliminar, que en este caso es la x. Hago la multiplicación, 6x más 15y igual a 6, menos 6x más 8y igual a 7. Hacemos la suma, se cancelan las x, aquí nos quedarían 23y igual a 15, igual a 13. Y después hacemos un despeje. Si nosotros siguiéramos con este proceso una y otra vez con más sistemas de ecuaciones, podríamos llegar a hacer una observación interesante, que las x y las y realmente no influyen en el proceso operacional más allá de al inicio plantear un orden. Es decir, las x y las y, lo único para lo que son importantes aquí en este proceso es que acomodes correctamente en esta área, en esta región, a las x, y acomodes
correctamente en esta región a las y's, para que al momento de que te pongas a sumar verticalmente lo que está arriba con lo que está abajo, garantices que estás sumando x con x, y con y. Es decir, las x y las y lo único que hicieron fue organizar la información. Con un sistema de ecuaciones de 2×2 podría no parecer necesario. Pero cuando se tiene información exagerada o una cantidad de información muy grande, como se puede llegar a tener en un sistema de 10×10, por ejemplo, pues puede empezar a parecer tedioso seguir haciendo este procedimiento. Y por lo tanto, creo que lo voy a regresar, en vez de utilizar este proceso, uno podría decir, el primer elemento de la primera ecuación va a multiplicar a la segunda. Y el primer elemento de la segunda ecuación va a multiplicar a la primera. Yo sé que es una forma engorrosa de hablar, pero para una computadora no lo es, porque una computadora puede entender perfectamente el orden. De hecho, es mucho más adecuado que trabaje con eso. Haces la multiplicación, haces la suma del primer elemento de la primera ecuación con el primer elemento de la segunda ecuación, el segundo elemento de la primera ecuación con el segundo elemento de la segunda, y te dará este resultado. Bautizas a esto como una nueva ecuación y resuelves a esta ecuación de una sola incógnita para determinar el valor de la segunda incógnita. Esto puede convertirse en un proceso, en un algoritmo, vamos a decirlo así, en un método. Ok, en el cual, para el método, después de que las letras solamente funcionaron para organizar la información, ya no cumplen otra función. Y por lo tanto, esta presentación nos damos cuenta de que no es la más apropiada para entender una organización. Y se piensa en algo como una especie de anaquel. Una especie de anaquel que tenga varios lugares. Y si tú, por ejemplo, tuvieras aquí un objeto 1, que podría ser, no sé, un corazoncito, no sé, acá un balón de fútbol, una canica, acá que tengas una caja, acá no sé, que tengas una carita, acá que tengas un carrito. Si tú quisieras darle a alguien una instrucción, es mucho más fácil decirle si ese material por el cual tienes que mandarlo a ese anaquel. Tú puedes decirle, oye, tráeme el carro, por ejemplo, y te va a decir, ¿y dónde está? Bueno, pues es muy sencillo. Tenemos varias formas de explicarlo, ¿no? En el tercer renglón de arriba hacia abajo, y en el segundo lugar de izquierda a derecha. Es como una especie de coordenadas que nos colocarían exitosamente en este lugar y así poder dar una instrucción correcta. Una matriz en ese sentido es lo mismo, en donde los elementos los vamos a bautizar como la letra minúscula del nombre de la matriz, y el primer número lo que va a decir es el renglón al que pertenece, renglón, y el segundo número la columna a la que pertenece. Podemos darnos cuenta aquí que el elemento A1n es el elemento que está en el renglón 1, columna n. Los renglones son horizontales, las columnas son verticales. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, una matriz es un organizador. Tal vez no es la definición más formal, pero creo que es la definición que podría ayudarnos más en este momento para entender cuál es el objetivo de esta matriz: organizar la información. El tamaño o la dimensión de una matriz se va a escribir en la parte inferior derecha de la matriz, ya sea que se ponga en esta cajita o acá en la definición de la matriz con su letra mayúscula. Hay que entender que las matrices siempre tienen que escribirse con letra mayúscula, y dentro de lo posible sus elementos se escribirán con esa misma letra pero en minúscula. Una forma abreviada de escribir a las matrices es esta. En donde esto hace alusión en el orden en el que va a variar los renglones, y esto alusión en el orden en el que van a variar las columnas.
A y J, los elementos. Aclaro también desde ahorita, yo uso los corchetes porque se me facilita un poco más, pero también podría usarse paréntesis. Honestamente a mí no me gusta tanto, se me facilita más. Lo que sí está estrictamente prohibido es que si tú vas a definir una matriz, hagas una línea vertical, porque eso ya desde el principio matemáticamente estaría incorrecto. Eso es un determinante, aunque todavía no hemos explicado qué sea, ¿ok? Así que está prohibido que si se trata de una matriz, usemos una raya. Tiene que ser paréntesis o corchete. Yo utilizaré corchete. Bueno, a estos índices le llamamos tamaño o dimensiones de la matriz. Así que si en algún momento decimos que tenemos una matriz B de 3 por 3, quiere decir que tiene 3 renglones por 3 columnas. Y se vería así, por ejemplo. ¿Sale? Eso significa el tamaño. Sale. Seguimos. Igualdad de matrices. Dos matrices A y otra que se llama B son iguales si cada elemento A y J es igual a otro B y J. Muy sencillo. Voy a poner una matriz de 2 por 2. Debería de haberle cambiado el color. Acá está. Esta. La matriz A, que vendría siendo esta. Y la matriz B, que pues no hay mayor ciencia aquí, ¿no? Son iguales. ¿Ok? Yo sé que no es muy sorprendente, pero bueno, iremos poco a poco agregando más cosas. 6.2. Operaciones con matrices. Ok. La primera, que es la más sencilla, suma de matrices. Para realizar la suma entre matrices es necesario primero que éstas tengan las mismas dimensiones para que la suma pueda llevarse a cabo de acuerdo a la siguiente definición. Sea la matriz A y la matriz B, dos matrices de tamaño m por n, la suma de A más B está dada por, y vamos a ver cómo se define. Esta es la forma de sumarla. Veamos, ahí se está viendo en los subíndices que son de las mismas dimensiones, son del mismo tamaño. Esto es necesario porque el elemento A y J se debe de sumar aritméticamente como números reales con el elemento IJ de la matriz B. Es decir, el A11 con el B11, el A12 con el B12. De ahí la exigencia de que las matrices, para que puedan sumarse, sean del mismo tamaño. Porque si no lo fueran, en algún momento va a quedar un elemento de una matriz sin alguien con quien sumarse y no estaría apropiadamente definida la suma o la operación. Aquí les hago una nota. La suma de matrices sí es conmutativa, es decir, que no importa el orden en el que sumes. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver el recordatorio de que la multiplicación de matrices no es conmutativa y que otras operaciones a las que estamos acostumbrados en los números reales, como lo es la división, no existe exactamente como tal. ¿Ok? Bien, vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo, ejemplo 6.1, tenemos aquí dos matrices A y B y queremos la suma. Bueno, el elemento 1, 1 de cada matriz se tiene que sumar. El 1, 1 con el 1, 1. Ahí vemos la suma. No hay mayor ciencia, ¿no? El elemento 1, 2 con el 1, 2 se tienen que sumar, o obviamente sumar con el negativo de acuerdo a este signo que tiene aquí, y se hace la suma. 2 más 7, 9. 3 menos 2, 1. 5 más 8, tenemos 13. Menos 3 más 5, 2. Así de sencilla está la suma de matrices. Bueno, no nada más vamos a tener matrices cuadradas todo el tiempo. Es muy común que con un concepto que veremos más adelante de isomorfismo en el álgebra lineal, lleguemos a transformar una expresión de una naturaleza en otra naturaleza, pero que esa nueva naturaleza traiga virtudes matemáticas. Un vector como este, que bien podríamos decir sea un vector de desplazamiento, un vector gráfico, un vector de fuerza, un vector de campo eléctrico, un vector de velocidad, es una cantidad física.
y como tal no tiene una representación geométrica. Sin embargo, se la damos como el vector de posición del punto en R3 que ubica estas coordenadas. Es decir, esto es el vector Bx, By y Bz. Y cuando nos convenga, utilizaremos su naturaleza meramente matemática, como un arreglo ordenado de 3 números. Cuando nos convenga, utilizaremos su representación geométrica de una flecha, un vector geométrico en el espacio. Pero en algunas otras ocasiones también va a ser conveniente que la información, a pesar de que esta también es útil, se transforme en una matriz. De ahí se está justificando esto. ¿Cuál es la relación o las similitudes entre las diferentes naturalezas? Que todos necesitan de 3 elementos independientes entre ellos para ser definidos, independientemente de si es una terna, una flecha, un punto espacial o una matriz columna, diríamos aquí. Bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Entonces, por eso es que este vector decidimos mejor darle una presentación de matriz, porque tal vez nos convenga transformarlo en esa expresión, y el vector u también. ¿Son de las mismas dimensiones? Claro que sí, porque aquí tenemos 3 renglones por una columna, y este de acá 3 renglones por una columna. Evidentemente podemos sumarlos. La componente en x de b con la componente en x de u se hace la suma, y en este caso no puedo mostrar un resultado numérico. Suma de b, suma de u, aquí está el resultado. No hay mayor problema. O si lo queremos hacer en forma de terna, ese sería el resultado, y ahí está. Ok. Multiplicación de matrices por escalares. Si bien vamos a volver a ampliar un poquito el concepto de escalares, vale la pena irlo diciendo desde ahorita. La palabra de que sean escalares muchas veces está mal definido con que sea un número real, y ese no es el chiste. Podemos tener escalares que sean reales o escalares que sean números complejos, porque lo importante es que la función de un escalar es la función de escalamiento, de amplificación o de reducción, eso quiere decir. Entonces, sin embargo, sí es cierto, trabajamos más con números reales, pero hay que aclarar esa situación desde ahorita. Entonces, lo que hace un escalar es amplificar positiva o negativamente, aunque tal vez no sea lo más correcto, esa cantidad o esa expresión matemática. Bien, vamos a ver. Sea una matriz A de tamaño m por n y lambda un número real o que pertenece a los reales, un escalar, el múltiplo escalar de A está dado por lambda veces A, así lo vamos a decir, que sería igual a multiplicar cada elemento A y J por el escalar lambda. Y por eso vemos que lo único que pasó aquí en esta definición es que el escalar lambda, podríamos decirlo así de esa manera, entró a la matriz y se puso a multiplicar a cada elemento de ella, de todos los renglones y todas las columnas. Eso es la multiplicación de matrices por escalares. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. La matriz A y un escalar 3. Lambda veces A o 3 veces A, se mete el escalar a multiplicar a cada elemento y simplemente ponemos el resultado. 3 por 5, 15. 3 por 3, 9. 3 por menos 7, menos 21. Y 3 por 4, 12. Esa es la multiplicación por escalares. Cuando sean vectores columna o renglón, como este otro ejemplo, tenemos este vector que ya habíamos presentado hace rato. Por alguna razón nos conviene presentarlo mejor en forma de columna, así, y al multiplicarlo por lambda, lo metemos a multiplicar a cada uno de los elementos. Y ese sería el resultado. No hay mucho más que hacer aquí, ya que no hay valores numéricos. Bien. Voy a bajarle, que aquí ya se subió. Vamos a revisar algunas propiedades de la suma de matrices y multiplicación de matrices por escalares. Bien, aquí debo aclarar algo, ya que
propiedades podemos mencionar muchísimas, algunas son muy sencillas y fáciles de mencionar, pero en otras puede llegar a ser sumamente tardado. Entonces, para tratar de evitar eso, daré una justificación rápida, pero no vamos a hacer las demostraciones, ya que esto puede llegar a ser exageradamente lento. Primero que nada, debo de aclarar que en los libros de álgebra lineal o de pues todo lo que vayamos a estudiar nosotros relacionado a la aplicación de la álgebra lineal, es muy común que las matrices las pongan con letras mayúsculas, por ejemplo, algo así. Pero que cuando se trate de algo como un espacio vectorial, que se quiera diferenciar de A, se utilicen letras con doble espalda, así, o que se utilice letra de molde en estilo black, o negritas, lo cual obviamente sería sumamente tardado e impráctico para estar escribiendo a cada rato al hablar de espacios vectoriales. Y así podría ser la diferencia. Bueno, esa sería una forma. En algunas ocasiones también los vectores, bueno, no en algunas, eso es una ley, sí lo aclaro. Si está escrito con letra normal, estamos hablando de que eso es un escalar. Pero si está en el libro, lo que van a hacer es poner también a esa letrita con estilo gordito. En este caso, como yo no puedo estar utilizando estas expresiones todo el tiempo, se va a hacer lo siguiente. Yo voy a utilizar normalmente, a menos que sea necesario aclararlo, esta nomenclatura para espacios vectoriales o conjuntos, y para no estar haciendo esto, ya que podría confundirse, vamos a aclararlo todo. Matrices van a estar explicadas por letras mayúsculas sencillas. Espacios vectoriales, si no se mencionan matrices, si no se mencionan matrices, serán letras mayúsculas normales, pero si están mezclados en el tema o en la conversación matrices y espacios vectoriales, serán letras con doble espalda. Así va a quedar. Vectores. Como yo no puedo estar haciendo esto, la forma, aunque sea tedioso, sí les voy a tener que estar poniendo la flechita a cada uno de ellos. Así es como nos vamos a entender. Escalares, letras minúsculas con trazo normal. Esto puede ser un escalar también. ¿Estamos de acuerdo? Así es como nos vamos a organizar. Bueno. Entonces, este cero que está aquí no es un cero escalar, porque en los libros normalmente ustedes lo van a encontrar con estos estilos que yo estoy mencionando, y ese es un error muy común. Estamos hablando de que una matriz no se puede sumar con algo que no sea de su misma dimensión. Entonces obviamente no podemos sumar la matriz 2, 5, 5, 3 con un 0 de los números reales. Eso es ilógico, eso no se puede hacer. Cuando yo escriba esto, si pretendemos creer que esto está correcto, eso implica que ese 2 es una matriz de 2 por 2 de puros ceros. Aquí lo estoy poniendo. Eso es lo que se debe entender. Pero muchas veces los libros, para evitar escribir todo esto, van a escribir un 0 y no te van a hacer aclaración de qué dimensión es el 0, porque sabes que lo estás sumando con una matriz de la cual sí conoces su dimensión. Bueno, aclarado eso, pues si a una matriz tú le sumas una matriz de ceros, el resultado sigue siendo la misma matriz. Si una matriz la multiplicas por el cero escalar, sé que es el escalar porque está a la izquierda, en este caso, va a dar una matriz de ceros. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí, esto sería igual a una matriz de puros ceros. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Como esta escritura puede causar ambigüedad entre que, oye, este es cero escalar o cero matriz, porque claro que también puede multiplicarse matrices. ¿Qué pasaría? ¿Qué cosa es? Para no entrar en esa ambigüedad,
vamos a utilizar los subíndices de las matrices para que ya no haya confusión. Aquí este tiene índices y acá este también, entonces este no le queda de otra más que ser un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Pero veamos que la dimensión de la matriz se conserva. Una matriz A más B es lo mismo que la matriz B más A, es decir, existe la ley conmutativa para la suma de matrices. Y luego tenemos A más B más C o A más B más C. Esto es lo que llamaríamos en los números reales ley asociativa. Ya no ocupo ahí. Bueno, esa ley es muy importante porque recordemos que estas propiedades nos van a permitir hacer procesos operacionales más rápidos cuando identifiquemos que se puede aplicar una de estas. Existe la regla distributiva para la multiplicación y suma de matrices. Multiplicación de escalares y suma de matrices. Es decir, un escalar que está multiplicando a una suma es equivalente a la suma del escalar multiplicando a cada matriz. Así. Es decir, 3 veces lo que dé de la matriz A más B es lo mismo que 3 veces la matriz A más 3 veces la matriz B. Y también aplica para la suma de escalares con la multiplicación por matrices. Una suma de escalares, lambda 1 más lambda 2, es igual a esto que está acá. Ejemplo, 3 veces más 2 veces la matriz A es lo mismo que 3 veces la matriz A más 2 veces la matriz A. Y el elemento identidad, este es escalar, ¿ok? Bien, son propiedades, por el momento todavía, creo yo, relativamente básicas. Vamos a pasar con otra operación que esta sí llega a causar, creo, bastante problema. Es muy común que cometan muchos errores. Y aclaro, es necesario definir correctamente la multiplicación porque se van a realizar demostraciones y deducciones de procedimientos que dependen de la multiplicación de matrices. Producto o multiplicación de matrices. Sean A una matriz de M por N y sea B una matriz de N por P. Chequen que las dimensiones son diferentes, pero en particular lo que deben de ver es que la N es compartida, es un tamaño compartido, pero no está en la misma posición. Recuerden que al definir el tamaño de una matriz sí es importante el orden. El primer numerito siempre es el renglón, el segundo numerito siempre es la columna. El producto de A por B está definido solo si la cantidad de renglones de B es igual a la cantidad de columnas de A. De la siguiente manera, o definido de la siguiente manera, ahí tal vez pudo haber hecho falta una coma. Más bien no matemáticamente, no es matemáticamente, es una forma rápida de verificar si podemos hacer una multiplicación, lo diríamos de esta forma, que sea compatible, es que las matrices, el numerito de aquí, sea exactamente igual. Si son iguales, no importan esos no importan, ¿ok? La multiplicación se puede hacer, pero ¿y ahora? ¿De qué tamaño es el resultado de la matriz? Va a ser justamente del tamaño de estos dos números, M por P. Ahí lo están viendo. Y ahorita vamos a ver por qué. Donde C es una matriz de tamaño M por P, donde cada elemento del resultado, es decir, cada elemento 1J, es equivalente a la sumatoria de todos los productos de los elementos, es decir, del elemento del renglón iésimo, columna 1, con el elemento de la columna 1 de B, por todos los jésimos de la B, es decir, de la columna, ¿ok? A y 2, B 2J, A y 3, B3J. Vean que el elemento de en medio siempre se mantiene, siempre cambia, perdón, pero los que se mantienen son IJ, es decir, se multiplica primero el renglón de la A por la columna
de la B. Expresión que conoceremos más adelante como producto interno euclidiano o escalar de Rn, y puede representarse como, vamos a ver, esta expresión que está aquí, curiosamente va a ser idéntica a una operación que está mencionada incluso en el temario, el producto interior euclidiano, y vamos a ver que está por muchos lados, pero aquí lo vemos. ¿Qué es esto? AI1, AI2, AI3, AIN. Es el renglón I. El renglón iésimo. Tal vez aquí tendría yo que corregir esto. No debería decir 1, debería decir I. Así. Bueno, vamos a ponerlo. 1. 1. 1. 1. Y 1, para que sea compatible con esto que está acá. No, yo cometí un error. No, perdónenme ahí por eso. Ya me estaba yo adelantando. Si hiciera ahí, estaba yo equivocándome. Los números que van cambiando en el renglón son los segundos, los de la columna. Los números que van cambiando en la columna son los primeros, es decir, el renglón. Ok. Y podríamos ver una relación entre esta expresión y estas, que es una forma sencilla de irlo haciendo. El primero de aquí con el primero de acá. AI1 por B1J. Aquí está. Más lo que dé de el segundo de aquí con el segundo de acá. Acá está. Más lo que dé del tercero de aquí con el tercero de acá. Aquí está. Más, y así sucesivamente hasta que el último elemento de aquí se multiplique con uno de acá. De ahí esta necesidad de que estos índices sean compatibles, este y este, porque si no son iguales, obviamente al hacer esta multiplicación quedarían disparejos, y nuevamente, así como en la suma, no podría hacerse la multiplicación con uno de ellos. Vamos a pasar un ejemplo directamente. La matriz A y la matriz B. Esta matriz A es de tamaño 2 por 2 y esta matriz es de 2 por 2. 2 por 2, 2 por 2. Haciendo una revisión, primero, antes de que pierdan el tiempo, verifiquemos si es posible hacer la multiplicación. Verificamos los números del centro, son iguales, eso garantiza la compatibilidad. Pero ahora, ¿y el tamaño del resultado cuál será? El extremo izquierdo con el extremo derecho. Nos dice que tiene que ser de 2 por 2. Y bueno, así lo tendríamos que hacer. Voy a borrar esto para irlo haciendo con ustedes ahorita brevemente. Si el resultado va a ser de 2 por 2, obviamente tiene varios elementos. El 1, 1, el 1, 2, el 2, 1 y el 2, 2. Mi tarea es ir colocando los elementos que van aquí. El elemento 1, 1, veamos la lógica aquí, es el resultado de multiplicar el renglón 1 por la columna 1. Su nombre lo dice. Y voy a poner la suma de esos productos. 1 por 3. Más lo que dé de el que sigue. 3 por 5. Ahí está. ¿Ok? Ahora, este elemento que está acá es el elemento del renglón 1, 2. O sea que tengo que multiplicar el renglón 1 por la columna 2. Y los voy poniendo aquí. 1 por menos 2, que fue este y este, más lo que dé de los que siguen. 3 por 6. Así. Y de ahí salieron esos números. Borro esto es una ayuda que ahorita estoy utilizando. Y ahora voy con este. Ese elemento es el renglón que es el elemento, perdón, que está en el renglón 2, columna 1. ¿Ok? Entonces tengo que multiplicar obviamente el renglón 2 de la primera por la columna 1. Y voy poniendo esos productos aquí. Menos 2 por 3.
el que sigue más lo que dé de 4 por el que sigue 5. Ahí está. Lo vuelvo a borrar porque esto es una ayuda. Me falta llenar lo que va aquí. Lo que va aquí es el elemento 2, 2. Entonces debe ser el renglón 2 del primero por la columna 2. Y voy poniendo la suma de todos los productos. Menos 2 por menos 2 más el siguiente producto. 4 por 6. Y si hacemos las operaciones, verificaremos que cada una de esas cosas, los productos, 1 por 3, aquí está, 3. 3 por 5, 15. 1 por menos 2, menos 2. 3 por 6, 18. Menos 2 por 3, menos 6. Y pueden verificar que de ahí van saliendo todos los demás números, 4 y 24. Y finalmente, solamente queda hacer la suma de cada una de esas cosas. Creo que aquí el principal error es no organizarnos antes de empezar el proceso. Pero espero que con esa explicación repásenla nuevamente si es necesario en el video. Practiquen ustedes hasta agilizar este procedimiento y no necesitar estar haciendo estos rayones, porque obviamente su trabajo va a quedar sucio, pero es muy práctico que vayamos utilizando ese razonamiento de el elemento del resultado es el elemento 1, 1, entonces necesito renglón del primero, columna del primero, y ahí está la lógica. Eso es todo. Bien, otro ejemplo. Planteando la duda, ¿será conmutativo el producto de matrices? Hace rato les adelanté que no, pero es una demostración bastante sencilla de hacer por el momento, que esta sí la vamos a hacer. Son las mismas matrices, es la matriz A y la B. Pueden ver ustedes acá que la matriz A por B dio 18, 16, 14 y 28. Por favor no digamos coma, porque la coma no está implícita aquí. Si ustedes empiezan a decir 18, 16, 14, 28, eso no es una matriz, eso es un elemento de R4. Y esta matriz no pertenece a R4, ¿ok? Entonces evitemos confundir esto, aquí no hay comas en las matrices. Simplemente digamos, vayamos diciéndolo en orden, renglón 1, 18, 16, renglón 2, 14, 28. Como sea que podamos nosotros comunicar la información, pero no es equivalente a esto. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si ponemos las matrices al revés? B por A. Si fuera conmutativo, quiere decir que el resultado sería el mismo. Podemos darnos cuenta aquí que renglón 1 por columna 1 nos da esto. Renglón 1, perdón. Yo lo escribí mal, ¿verdad? Creo. Renglón 1 por columna 1 nos da esto. Ajá. Ahora, renglón 1 por columna 2 nos da el elemento 1, 2. Renglón 2 por columna 1 nos da esto. Renglón 2 por columna 2 nos da el elemento 2, 2. Hacemos esas respectivas multiplicaciones, hacemos las sumas y nos queda esto. Si ustedes comparan ese resultado con este de acá, vemos que las matrices resultantes no son las mismas y por lo tanto una nota importantísima es que el producto de matrices no es conmutativo. No pueden ustedes cambiar a su antojo el hecho de decir que una matriz A por B sea igual a B por A. Eso no es posible y va a traer como consecuencia muchas necesidades, bueno, no muchas necesidades, muchos casos de una única necesidad para justificar procesos de eliminación, que en este caso es el paso que nos va a empezar a ayudar a definir lo que llamamos inversa de una matriz. Ajá. Bien. Ejemplo 6.7. Esta matriz
podemos darnos cuenta que es una matriz de un renglón, dos renglones, 2 por una columna, dos columnas, tres columnas. Su tamaño es 2 por 3. Esas son sus dimensiones. Esta de acá, un renglón, 2, 3 renglones. Primero siempre el renglón. Columnas, 1, 2, 3. Es una matriz de 3 por 3. No son del mismo tamaño. La primera confusión que ocurre aquí es que dicen, pues entonces no se hace. Esa era la suma, no la multiplicación. Aquí lo único que hay que revisar es que los números de en medio, es decir, el número de columnas de la matriz antecedente, sea igual al número de renglones de la matriz subsecuente, así lo podríamos decir. Si son iguales, es compatible la operación y el resultado de la matriz va a ser de una matriz de tamaño de 2 por 3, ¿ok? Bueno, vamos a ir verificándolo otra vez. Esto es el elemento 1, 1, por lo tanto hay que multiplicar renglón 1 por columna 1. ¿Qué elemento sería este? Trata de decirlo. Renglón 1, columna 2. Renglón 1, columna 2. Podrás verificar que ahí están la suma de esos productos. Este elemento de acá, trata de decirlo, es renglón 1, columna 3. Renglón 1, columna 3. Podrás ver que ahí están esos suma de productos. Elemento 2, 1. Renglón 2, columna 1. Ahí está. Elemento 2, 2. Renglón 2, columna 2. Elemento 2, 3. Renglón 2, columna 3. De ahí salen esos números. Lo estoy haciendo así para no tardarnos tanto. Se resuelven los productos de arriba. Son estos resultados. Se hace esa sumatoria y esta es la matriz que, como podemos ver, efectivamente resultó ser de 1, 2 renglones, 1, 2, 3 columnas. Dijimos que iba a ser de 2 por 3. Veamos otro. Intencionalmente uno que no se pueda. Intentemos multiplicar estas mismas matrices, pero al revés. Sí se pudieron en el orden A por B, pero en el orden al revés, inverso, no se puede, porque haciendo una revisión nos damos cuenta de que el número de columnas de la matriz antecedente no es igual al número de renglones de la matriz subsecuente. Esta ni siquiera es que vaya a ser diferente, simplemente no se puede hacer. Este producto no puede realizarse, ya que las dimensiones de las matrices no son compatibles, así lo diríamos. Para el producto en el orden B por A. A por B sí se puede. Ok, ¿qué propiedades podemos nosotros mencionar de la suma y la multiplicación? La multiplicación no es conmutativa, es decir, el orden en el que la hagas, A por B o B por A, es importante. Pero lo que sí es aplicable es la asociatividad. Si tú tienes tres matrices, no quería borrar eso así, A, B y C, las tres multiplicándose, tal vez en algún momento te sea más fácil multiplicar primero la matriz A por B y el resultado multiplicarlo posteriormente por C. O en su defecto, si es necesario, si es conveniente, si es práctico, tal vez decidas hacer primero B por C y el resultado por A. Es asociativo, se puede hacer. Solamente aquí hay que decir algo. Es muy común manejar el siguiente vocabulario en la multiplicación de matrices: premultiplicar o postmultiplicar. Premultiplicar a una matriz, pensemos a B, es decir, que la vas a multiplicar por algo que está a su izquierda. Postmultiplicar a una matriz significa que lo vas a multiplicar por algo que está a su derecha. Y ya sabemos que no son productos iguales. Bueno,
También es válido decir multiplicar por la izquierda o por la derecha, y espero se empiece a entender ahí las diferencias. Bueno, existe la distributividad para la multiplicación y suma. La multiplicación de una matriz A por la suma de dos, que son obviamente de la misma dimensión para que se estén sumando B y C, es equivalente a la suma de multiplicar primero A por B más lo que dé de A por C, si en algún momento eso llega a ser útil. Y créanme que lo es en métodos para la solución de sistemas de ecuaciones y también en técnicas numéricas que aprenden en el caso de mecánicos eléctricos e industriales en cuarto semestre en métodos numéricos, y en el caso de civiles en tercer semestre, y algunos de ustedes me los encuentro ahí en electrónica y en civil, ahí me los encuentro. Bueno, y también de esta forma.